La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que tomamos este tiempo para poder hacer un alto, para reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura. ¿Te han dicho a ti, por ejemplo, dichoso tú que tienes un buen trabajo, dichoso tú que tienes unos buenos hijos, dichoso tú que te encontraste un buen hombre, una buena mujer, dichoso tú que tienes visa y puedes viajar? Pero en algún momento te han dicho, dichoso tú por tu vida de oración, dichoso tú por la fe que tienes, que profesas. Ay, de eso voy a hablar hoy. Isabel, la prima de la Virgen María, resalta no que María es dichosa por estar casada, no porque María es dichosa por ser una buena mujer. Isabel resalta la fe de la Virgen María. Dichosa tú. Esa expresión me ha llamado poderosamente la atención. Y a razón de ello, pues he decidido compartir contigo esta reflexión. Evangelio de San Lucas, el capítulo primero de San Lucas, podemos tomar por ejemplo del versículo 44 y 45. Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, está hablando Isabel, tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. Qué expresión tan linda, ¿no? Como Isabel, me imagino yo, con una alegría plena, llena por la experiencia que está teniendo, no solamente el sentir a su hijo Juan Bautista saltar de alegría en su vientre, sino ¿quién provoca esa alegría? Ese saludo del Shema tomado por Dios llega a lo más íntimo de Isabel. Dichosa tú por haber creído. Dichosa tú. Cada uno de nosotros necesitamos reflexionar en esta frase, aplicándola a nuestra vida. No sé si tú te sientes dichoso, dichosa de ser un cristiano católico. Dichoso, dichosa tú que puedes comulgar. Dichoso, dichosa que puedes vivir el sacramento de la reconciliación, especialmente en este año jubilar. Dichosos nosotros los católicos que tenemos la Eucaristía como culmen de nuestra fe. Dichosos nosotros que tenemos los sacramentos como fuente de vida. Dichoso tú y yo que tenemos una Biblia, una palabra de Dios que nos vamos alimentando. Dichosos que estamos viviendo la vida de fe en comunidad. Qué dicha tan grande que tenemos de compartir con los hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Dichosos nosotros que en nuestra parroquia tenemos un sacerdote que a través del sacerdote el señor obispo nos va acompañando, nos apacienta, nos celebra en los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Dichosos nosotros que tenemos catequistas en la parroquia, que tenemos delegados de la palabra, que hay diferentes ministerios en la iglesia al servicio de la edificación del reino de Dios. Dichosos. Dichosos por haber creído, dichosos por haber tenido ese encuentro con Cristo que nos va transformando, nos va liberando, nos va restaurando. Dichosos nosotros que de una u otra manera vamos a ejemplo de María, reconociendo también la necesidad de la fe en nuestra vida. Dichosos nosotros que como Isabel tenemos a nuestro entorno personas que son ejemplos, modelos de vida de fe, que nos anima, nos impulsan a proclamar nuestra fe también. Esta experiencia de Isabel con María, ese reconocimiento de Isabel hacia María, tiene que llevarnos a nosotros también a darnos cuenta que no solamente en nuestro entorno, que nosotros estamos llamados a ser dichosos, a vivir como dichosos. Y dichosos significa felices, bienaventurados. ¿Tú te sientes bienaventurado desde la fe?
hay una felicidad, un contentamiento en ti por haber creído en Jesucristo, por haberle entregado tu vida a Jesucristo, por caminar en fe, por vivir en comunidad, por tener una familia, por ser un agente de pastoral, por ser sacerdote. Dichoso tú que eres sacerdote, que preside la Eucaristía. Dichoso tú que has renunciado a tus propios deseos para vivir plenamente tu vocación en Cristo Jesús. María es reconocida por Isabel, por ser una mujer de fe. Vuelvo y leo el texto. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Pero Isabel, ¿cómo sabía? Isabel, ¿cómo sabía? Solo una persona llena del Espíritu Santo tiene la capacidad de decir estas palabras. Por eso cada uno de nosotros estamos llamados sinceramente a buscar estar llenos del Espíritu Santo, para que nos sintamos, para que seamos dichosos, para que vivamos como dichosos por haber creído, felices, bienaventurados por haber creído. Por lo tanto, esta dicha de ser cristianos, esta dicha de ser católicos, esta dicha de llevar una vida de fe más conscientemente nos tiene que impulsar a que nuestra vida se convierta en un signo de fe para otras personas, así como la vida de la Virgen María se convierte en un signo de fe para su prima Isabel. Nuestra vida tiene que ser ese signo de fe, propiciar ser signos de fe en el hogar. María no solamente cree en Dios, María le cree a Dios y por eso resalta a Isabel, porque has creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas por parte del Señor. ¿Cuántas cosas te ha dicho el Señor a ti? ¿Cuántas veces Dios ha revelado a través de su palabra algo en tu vida? ¿Has creído en esa revelación? ¿Has asumido esa palabra de Dios en tu vida? Entonces, cuando lo asumes, te vuelves una persona dichosa, una persona bienaventurada, una persona feliz. Queridos hermanos y hermanas, a ejemplo de la Virgen María, nosotros también sintámonos dichosos desde el momento que decidimos creer en Cristo, desde el momento que decidimos acoger a Cristo, desde el momento que decidimos renunciar a la vida de pecado. Empezamos una vida dichosa, una vida fructífera. Dichoso, dichoso tú que ahora eres parte de una comunidad en tu parroquia. Dichoso, dichosa si eres ministro de la Eucaristía, ministro de la comunión. Dichoso, dichosa al ser catequista, delegado de la palabra, coordinador de grupo de oración. Dichoso tú que coordinas ese sector de la parroquia. Sintámonos dichosos, pero todo esto tiene como centro no la propia persona de la Virgen María, sino del Señor. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. ¿Quién hace dichosa a María? No es Isabel, es el Señor. El Señor, la presencia de Cristo en la vida de la Virgen la hace dichosa. Eso es lo que nos hace dichosos a nosotros. No lo que sabemos, no lo que tenemos, sino quién nos tiene. Es Jesús. Jesús presente en nuestra vida. Por eso, vivir plenamente en ser dichosos espiritualmente implica vivir abiertos al plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y debemos de estar caminando, conociendo, descubriendo ese plan de Dios. Para ello es necesario la disponibilidad, la mansedumbre, el interés, la apertura que reveló la Virgen María, por supuesto. Por eso es dichosa. No es dichosa en sí misma, no, sino en la capacidad de creer en las promesas del Señor, de someterse al Señor, de vivir en la voluntad del Señor. Ahí es dichosa la Virgen María. Cada uno de nosotros, en la medida que nos sometemos a la voluntad del Padre, en la medida que vivimos en comunión con Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo, somos dichosos, somos bienaventurados. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que hacer una revisión de vida.
María manifiesta que certeza, convicción en las promesas del Señor. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, convencernos que en esa palabra hay promesa de Dios para tu vida y para la mía. Ese saludo no es un simple saludo, es un reconocimiento que María es una mujer de fe. Nosotros aprendamos a ver a nuestro entorno. ¿A quién le podríamos decir dichoso por profesar la fe? Porque tu vida de fe es testimonio, tu perseverancia, la manera como afronta la situación de dolor me está edificando también a mí. ¿A quién le podríamos decir así? A alguna persona que está en nuestro entorno, ya sea en nuestra propia familia, en el vecindario, en la comunidad cristiana. Pero tenemos que aprender a ver a aquellos a nuestro entorno que son dichosos. Y nosotros deberíamos también de adentrarnos a llevar una vida en ese sentido. Que nuestra vida sea dichosa, sea bienaventurada para otra persona. Que le transmitamos esperanza, confianza, fe. Algo que a mí me impresiona de la Virgen María es la firmeza que tiene en su fe. La firmeza. Aunque se le dice una espada va a atravesar tu corazón, nunca se quejó, nunca dudó, nunca renegó, en lo absoluto. Nuestra vida se convierte en una dicha para otros cuando nuestra vida es modelo. Modelo de cómo afrontamos las adversidades, modelo de servicio, modelo de entrega, modelo de vivencia cristiana. Nuestra vida se vuelve una dicha para otros, una bendición. Por lo tanto, procuremos eso cada día, cada instante, cada momento, trabajar en ser dichosos para otros, dejar que el Señor vaya actuando en nuestro camino de fe también. Me impresiona la docilidad, la sencillez, la nobleza de la Virgen María. Cuando le toca caminar, camina. Cuando le toca irse a Egipto, no cuestiona nada, no cuestiona a San José, no cuestiona a Dios, simplemente se somete. Dichosa por haber creído. Pero es que el creer implica morir a uno mismo. El creer implica renunciar a otros medios de salvación. El creer implica tener certeza en las promesas del Señor. Y quizás ahí nos cuesta un poco a nosotros. Nos cuesta un poco a nosotros entender que Dios tiene propósitos grandes. Que en medio de nuestra realidad humana, la presencia del Señor nos anima a poder vivir este día con esperanza. A vivir la vida con un poco más de alegría, con un poco más de confianza. Es hermoso ver cómo y podríamos meditar todo este tema del Magnificat, que sería, mire, el Magnificat es como para prepararlo como para un retiro y desglosarlo y meditarlo. Pero a mí me gusta partir desde esta experiencia, Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor. Isabel reconoce en María la certeza, la confianza. O sea, es increíble. Mire, a veces es mucho más fácil dudar que creer, que permanecer firme en la fe. Es mucho más fácil dudar, alimentar la duda, la inseguridad. Pero es ahí donde debemos de aprender a entender que para que seamos personas de fe es importante la vida de oración. Es importante la cercanía con la palabra. Porque la palabra contiene promesas. Y esas promesas de Dios son diferentes a las promesas que tú y yo hacemos, que tú y yo le decimos al cónyuge, a los hijos, a papá, a mamá, al novio, a la novia, a quien sea. No, estas promesas brotan del corazón de Dios y tenemos que aprender a aferrarnos. Mira bien cómo
Como cuando uno va escrutando la palabra, ¿cuántas promesas habrán en la Biblia? Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Pidan y se os dará. Busquen y encontrarán. Busca el reino de Dios y su justicia y todo se te hará por añadidura. Hay promesas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento. Entonces, al hacer lo que María hace, de creer en esas promesas, de aferrarse a esas promesas, entonces sucede lo que dice Isabel, dichosa tú. O sea, es como una admiración. Es una admiración, es como cuando a ti te dicen, oye, dichoso tú que tienes este trabajo, dichosa tú que ganas este salario, porque lo que yo gano es dichoso tú que encontraste una buena casa, que encontraste un buen trabajo, que tienes una buena esposa, que tienes un buen esposo. Dichosos nosotros que somos cristianos, católicos y que vivimos nuestra vida de fe de una manera diferente. Dichosos nosotros que en algún momento de la vida también hemos empezado a creer en las promesas del Señor, en este Dios que promete, en este Dios que cumple lo que promete. No sé si tú te sientes dichoso, dichosa por tu vida cristiana católica. Dichosos nosotros que tenemos a Jesucristo, mientras otros han desechado a Jesucristo Eucaristía. Nosotros lo tenemos en el altar, lo tenemos ahí en la custodia. Dichosos nosotros que podemos ir a la capilla del Santísimo, sentarnos ante Él para adorarle, para orar. Sintámonos dichosos que tenemos a un sacerdote que nos preside en Eucaristía, pero que también nos ministra los demás sacramentos, como el sacramento de la reconciliación, que no me condena, que no me juzga, sino que en la misericordia del Señor me da el perdón en el nombre de Jesucristo. Dichosos nosotros que tenemos medios de comunicación a través del cual se difunde la fe, se difunde la cultura, se evangeliza, se instaura el reino de Dios. Dichosos nosotros que tenemos comunidades laicales, misioneras, o sea, al igual que la Virgen, ¿cuántos de nosotros podemos decir como Isabel, dichosa tú, Iglesia Católica, que ha sido fundada por Jesucristo? Todos nosotros somos dichosos de una u otra manera. En la medida que vivimos nuestra fe, en la medida que asumimos nuestra fe, nuestra vida se vuelve una dicha para otros. Por lo tanto, a ejemplo de Isabel, aprendamos a reconocer a esos dichosos que están a nuestro entorno, tus catequistas, los servidores, todos. O sea, sintámonos dichosos. Y es ahí donde debemos de buscar siempre dejarnos edificar. Imagínate tú, Isabel, que es visitada por su prima, la Virgen María. Y esa visita marcó la vida de Isabel, esa visita la llenó del Espíritu Santo, esa visita llegó hasta Juan el Bautista, que estaba en el vientre. Seamos visitas agradables, que nuestra vida sea agradable para otros, que nuestra vida lleve bendición para otros, que al momento de compartir con otros transmitamos lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, que le transmitamos a Él. Dichosa tú que has creído. Imagínate tú cómo Isabel resalta la fe de esta humilde mujer llamada María que se convierte en el primer sagrario donde está Jesucristo allí. Dichosos nosotros de tener la gracia de contar con nuestra Madre. Dichosos aquellos que hemos aprendido y que seguimos rezando el Santo Rosario. Dichosos aquellos que tenemos la palabra de Dios, la escrutamos y la compartimos. Dichosos aquellos que cuando tenemos una oportunidad en nuestra comunidad nos ponemos en pie y damos un testimonio. Dichosos aquellos que en nuestra comunidad compartimos el eco de la palabra. Eso que el Señor me ha dicho, a qué me invita la palabra y lo comparto abiertamente. Dichosos nosotros que profesamos la fe en Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos entender que la mejor forma de vivir nuestra vida cristiana es desde el testimonio,
desde el ejemplo, asumiendo esos principios del Evangelio, encarnándolos en nuestra propia vida. Eso es lo que hizo la Virgen María. La Virgen María no dio grandes discursos. El más largo discurso es por decir el discurso, que más que todo es una oración, es el Magnificat. Más que hablar, es el actuar. Se vuelve una dicha en casa cuando papá deja de gritar, cuando mamá se convierte en una mujer amorosa, cuando papá y mamá nos respetamos, cuando como cónyuge nos valoramos el uno al otro, nos volvemos dichosos, porque empieza a surgir la paz, la serenidad, la tranquilidad en nuestro hogar. Nos volvemos dichosos cuando en la parroquia asumimos un compromiso con alegría, con esperanza, cuando lo que hacemos pastoralmente lo hacemos con la intencionalidad de edificar el reino de Dios, no de construir nuestro propio reino. Somos dichosos en la medida que reconocemos que no somos perfectos, en la medida que pedimos perdón cuando reconocemos que nos hemos equivocado. Somos dichosos al momento de perdonar, al momento de abrirnos a la reconciliación. Somos dichosos cuando aprendemos a ver al otro con misericordia, aunque nos haya ofendido, aunque nos haya herido. Somos dichosos en la medida que aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos a servir como Cristo. ¿Te das cuenta tú? La trascendencia de vivir verdaderamente, seriamente el camino de la fe, donde no caminamos como deportistas, no, donde ocasionalmente, donde eventualmente, no, sino que caminamos como discípulos. La primera discípula de Cristo es la Virgen María, así que dichosa tú por haber creído en las promesas del Señor. A ejemplo de María, vivamos nuestra fe de manera auténtica. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.